El eco de mis pasos resonaba en la acera empedrada mientras me acercaba a la casa de Diego. Desde mi divorcio, este lugar se había convertido en un refugio, un espacio donde la soledad no me consumía por completo. Diego, mi amigo de la universidad, siempre había sido un hombre franco y directo. Cuando todo en mi vida se desmoronó, él estuvo allí, sin juzgar, ofreciéndome su casa como si fuera la mía. «Richard, llegas justo a tiempo. Mamá está en la cocina, y yo tengo que salir un momento. ¿Podrías ayudarla con algunas cosas?» «Por supuesto, no hay problema». Diego sonríe y le da unas palmadas en la espalda a Richard antes de salir. Observé la casa, un lugar que en algún momento había sido solo la casa de mi amigo, pero que con el tiempo se había convertido en un espacio familiar para mí. Me quité la chaqueta y caminé hacia la cocina, donde la cálida fragancia del pan recién horneado se mezclaba con el aroma del café. «Buenos días, Richard. Justo estaba preparando café. ¿Quieres un poco?» «Siempre acepto un café si viene de tus manos, Emily». Emily se gira y le dedica una sonrisa amable a Richard. Nos sentamos a la mesa, como muchas otras veces. Yo hablaba de mi trabajo, de las dificultades de volver a la rutina después del divorcio, de lo complicado que era estar solo tras años de compartir la vida con alguien. Emily me escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando, con esa mirada profunda que me hacía sentir comprendido. «No es fácil reconstruirse después de una separación, Richard. Pero cada día que pasas aquí, cada conversación que compartimos, veo que poco a poco encuentras tu camino». Sus palabras me atravesaron de una forma diferente aquella mañana. No era la primera vez que me hablaba con dulzura, pero por alguna razón, mi corazón latió más fuerte. Me sorprendí a mí mismo observándola más detenidamente. El modo en que movía las manos al hablar, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, la calidez de su voz. Algo dentro de mí se removió. Un sentimiento extraño, profundo y prohibido. Emily no era solo la madre de mi mejor amigo. Era una mujer increíble. Y yo estaba empezando a sentir algo que no debía. Con el tiempo mi relación con Emily se fue haciendo cada vez más estrecha. Al principio no fue planeado ni siquiera consciente, pero me encontré buscándola en cada rincón de la casa. Siempre había una excusa para ayudarla. Llevarle las bolsas de la compra, arreglar una puerta que chirriaba, cocinar con ella, o simplemente acompañarla en las tardes tranquilas cuando Diego aún no había llegado. En cuanto a Emily, ella tampoco se fue. Ella confió en mí, me contó su vida con tanta honestidad que quedé convencida. Ella me contó sobre su juventud, sus sueños y las cosas que nunca tuvo la oportunidad de hacer. Pero lo que más me conmovió fue su historia sobre su marido, el padre de Diego. «Es un buen hombre», me dijo una noche mientras lavábamos platos juntos. «A veces creo que me he acostumbrado tanto a vivir con él que he olvidado lo que se siente estar sola. Cuando murió, no sabía quién era sin él». La miré en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Emily pasó muchos años siendo madre, esposa y sustentadora de familia. Pero ¿quién la cuidó? Sin darme cuenta, mi mano tocó la de ella, provocando que dejara de moverse en el agua jabonosa. Ella me miró sorprendida, pero no retiró la mano inmediatamente. Compartimos un momento de silencio, una frágil burbuja de intimidad que ninguno de los dos quería romper. Y así sucedió cada vez con más frecuencia. Las miradas se prolongaron más de lo necesario. Mientras cocinaban se oyeron risas. El ligero toque de tu mano cuando pasas objetos a través de ella. Fue un juego peligroso, uno en el que ambos quedamos atrapados sin darnos cuenta de que estábamos. Hasta que una noche, todo cambió. Estamos arreglando algunos estantes en el estudio. Emily se sentó cansadamente en el sofá, suspiró y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Lo hice sin pensar y, de repente, el silencio entre nosotros se hizo espeso, cargando una tensión que ya no podía ignorar. Ella me miró con ojos que parecían leer mi alma y no tuve elección. Sin pensar, sin considerar las consecuencias, me incliné y la besé. Emily se tensó inmediatamente, sus labios todavía bajo los míos, su cuerpo rígido. Hubo momentos en que temí haber cruzado la línea del rencor, pero entonces, justo cuando estaba a punto de soltarla, sentí que su resistencia desaparecía gradualmente. Es sutil, casi imperceptible, pero suficiente. Emily no me rechazó. No dijimos nada cuando nos despedimos. No hay palabras que puedan explicar lo que pasó. Nos miramos el uno al otro con la certeza de que algo irreversible había sucedido. A partir de esa noche todo cambió. Los gestos entre nosotros se hicieron más íntimos. Las caricias duran más.
Las razones para estar juntos son más claras. Somos dos personas atrapadas en un amor que no debería existir. Pero ya era demasiado tarde para huir. Sabíamos que esto no podía durar para siempre. Tarde o temprano, alguien se daría cuenta. Pero ninguno de los dos quiso pensar en las consecuencias, como si ignorarlas las hiciera desaparecer. Hasta que Diego nos descubrió. Era una tarde tranquila. Emily y yo estábamos en la cocina preparando café, como tantas veces antes. La diferencia era que esta vez no nos escondíamos en la cautela. Cuando ella se inclinó para alcanzar una taza, instintivamente puse mi mano en su cintura, sujetándola con suavidad. Emily sonrió y, sin pensarlo, me acarició la mejilla con un gesto tierno, como si fuese lo más natural del mundo. Y entonces escuchamos el sonido seco de una puerta golpeándose contra la pared. Nos giramos al unísono y lo vimos. Diego estaba parado en la entrada de la cocina, con los ojos desorbitados y una expresión de absoluto desconcierto. Su mirada se movía de Emily a mí, como si tratara de encontrar alguna explicación lógica a lo que acababa de ver. «No, esto no puede ser real». Su voz apenas era un murmullo. Emily dio un paso hacia él. «Hijo, por favor, no me llames hijo ahora», gritó Diego dando un paso atrás como si mi sola presencia lo contaminara. Se giró hacia mí, con una furia helada en sus ojos. ¿Tú y mi madre? ¿Desde cuándo, Richard? No supe qué responder. ¿Desde cuándo? Desde que no pude resistirme a amarla. Desde que descubrí que en ella encontraba la paz que nunca tuve. Pero no podía decir eso. No es lo que piensas, Diego. Intenté hablar con calma. ¿No es lo que pienso? Los vi con mis propios ojos. Sus palabras eran veneno puro. Se giró hacia Emily. «Mamá, dime que esto es un error. Dime que esto no es real». Emily bajó la mirada, como si la vergüenza la aplastara. «No puedo hacer eso, hijo. Richard y yo...» Diego golpeó la mesa con el puño, interrumpiéndola. «Esto está mal. Es asqueroso». Las palabras cayeron como cuchillas afiladas en el aire. Emily palideció. «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre, Diego. ¿No crees que también merezco ser feliz?» «No con él», me señaló, su rostro deformado por la ira. «Es mi amigo, casi de mi edad. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto?» Mi estómago se encogió. Sabía que esto sería difícil para él, pero verlo así, con el desprecio marcado en su rostro, fue un golpe que no esperaba. «Diego, yo nunca quise lastimarte, pero lo que siento por Emily es real». «No me importa», me cortó de inmediato. «No quiero verte nunca más en esta casa. Lárgate». Emily intentó sujetarlo del brazo, pero Diego se apartó. «No quiero escuchar más. No me hablen. No quiero saber nada de esto». Y así, con un solo instante de furia, todo lo que habíamos construido se vino abajo. Desde aquella noche, algo dentro de mí se rompió. No era solo la ira de Diego lo que me atormentaba, sino la certeza de que tenía razón. ¿Quién era yo para irrumpir en su vida de esa manera? ¿Cómo pude permitir que mis sentimientos por Emily se convirtieran en un huracán que destrozara el vínculo entre madre e hijo? Me odié por ello, así que hice lo único que podía hacer: alejarme. Dejé de ir a la casa de Diego. Las excusas eran fáciles de encontrar: trabajo, compromisos, agotamiento. Dejé de enviar mensajes a Emily, y cuando ella intentaba llamarme, ignoraba el teléfono hasta que el timbre se apagaba. Pero lo peor eran los encuentros inevitables. En los primeros días, Emily todavía intentaba hablarme. A veces aparecía en mi oficina con un pretexto cualquiera, llevando un libro que accidentalmente había dejado en su casa, o simplemente pidiendo un café rápido. Yo la atendía con una sonrisa forzada, intercambiábamos unas palabras triviales, pero nunca más las miradas largas, nunca más el roce sutil de sus manos, nunca más los momentos donde el mundo entero desaparecía y solo quedábamos nosotros dos. Emily lo notó, y aunque nunca me presionó, pude ver la tristeza en sus ojos cada vez que la evitaba. «Richard, si esto es lo que quieres, lo aceptaré, pero dime la verdad». Me quedé en silencio. No podía responderle, porque decir la verdad significaba admitir que la amaba y que, a pesar de todo, la deseaba con la misma intensidad que el primer día. Pero amarla también significaba hacerle daño. Así que en vez de hablar, simplemente me alejé. Las semanas pasaron, y cada día sin Emily se sentía como un castigo autoimpuesto.
Me sentaba en mi departamento, rodeado de un silencio insoportable, preguntándome si había hecho lo correcto o si, en mi intento de corregir un error, había cometido uno aún mayor. Pero no importaba lo que sintiera, porque el daño ya estaba hecho. Y quizás, lo mejor era que Emily y yo nos convirtiéramos en lo que nunca debimos dejar de ser, dos almas destinadas a mantenerse a distancia. Pasaron semanas de silencio y distancia. Las semanas que Emily y yo pasamos encerradas en nuestra propia burbuja solitaria, separadas no solo por la ira de Diego, sino también por el miedo y la culpa. Pero Emily, con su coraje y determinación característicos, decidió que ya era suficiente. Una noche, sin avisar, llegó a la casa de Diego. Emily no llamó tímidamente a la puerta ni dudó en cruzar el umbral. Diego la vio frunciendo el ceño. Habían hablado muy poco desde el enfrentamiento, pero ambos sabían que esta conversación era inevitable. Emily se sentó frente a su hijo, mirándolo con la ternura que solo una madre podría tener. «Hijo, sé que estás muy triste, sé que lo que viste te dolió y lo siento, pero necesito que me escuches». Diego se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, pero no dijo nada. Emily respiró profundamente y continuó. «He sido tu madre toda mi vida y nunca me arrepentiré. Cuando tu padre falleció, mi única prioridad eras tú. Trabajé, sacrifiqué mis sueños, hice todo lo que pude para que a ti no te faltara nada, y lo volvería a hacer sin dudarlo». Se detuvo y sonrió tristemente. «Pero ahora que ya soy mayor, tengo mi propia vida. ¿Qué me queda para ti, mamá?». Diego levantó la mirada sorprendido. «Mamá». «Escúchame, Diego. No te estoy pidiendo permiso, solo quiero que lo entiendas. Richard no es solo un capricho pasajero. Esto no es una moda pasajera. Me hace sentir viva de una manera que no me he sentido en mucho tiempo. Y no quiero seguir negándome la felicidad solo porque el mundo dice que está mal». Sus palabras resonaron en el silencio. Diego parecía haber procesado cada frase, pero su expresión aún reflejaba conflicto. En ese momento, supe que ya no podía huir más. Esa noche fui a la casa de Diego. Cuando me vio en la puerta, apretó los dientes pero no me echó. «Diego, lo que tu madre siente por mí, lo que yo siento por ella, no es un error», dije con firmeza. «Sé que esto es difícil para ti de aceptar y lo entiendo, pero no voy a renunciar a ella». Diego apretó el puño. «Richard, esa es mi madre. ¿Sabes lo incómodo que me pone verte así con ella?». «Lo sé, pero también sé que Emily merece amor como cualquier otra persona. Y si realmente la amas, tienes que preguntarte si quieres verla sola y triste, o si quieres verla feliz, incluso si eso significa aceptarte en su vida». Su vida. Diego respiró profundamente y sus ojos vacilaron. Esos minutos parecían interminables, pero entonces, como si algo dentro de él finalmente hubiera cedido, dejó escapar un suspiro cansado. «No digo que me guste esto. No fingiré que estoy bien. Pero, si realmente la haces feliz, no seré yo quien se lo quite». Emily se atragantó y se tapó la boca con la mano. Me acerqué y tomé su mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo iba a estar bien. Los días que siguieron a aquella conversación fueron extraños. Aunque Diego no volvió a mencionar el tema, la tensión entre nosotros era palpable. No era fácil para él aceptar lo que había sucedido, pero tampoco intentó impedirlo. Emily y yo decidimos que era momento de dejar de escondernos. No porque quisiéramos desafiar a nadie, sino porque entendimos que nuestro amor no debía ser una sombra, algo prohibido o vergonzoso. Habíamos luchado demasiado por esto y merecíamos vivirlo con libertad. La primera vez que fuimos juntos a un evento familiar, noté las miradas de los demás. Algunos susurros a nuestras espaldas, ciertas expresiones de sorpresa. Pero Emily, con la serenidad que la caracterizaba, me tomó de la mano y me sonrió, como diciéndome que todo estaría bien. Y lo estuvo. Las personas hablaban, pero con el tiempo, las habladurías se desvanecieron. Porque la realidad era que Emily y yo éramos felices. Vivíamos sin remordimientos, sin miedo. Diego tardó un tiempo en acostumbrarse. Había momentos en los que lo veía observándonos en silencio, como si aún intentara comprender cómo habíamos llegado hasta allí. Pero poco a poco, dejó de fruncir el ceño cada vez que Emily me tomaba del brazo. Dejó de tensarse cuando mencionaba mi nombre con cariño. Una tarde, mientras Emily estaba en el jardín,
Diego y yo nos encontramos en la cocina. ¿Eres feliz con ella?, preguntó sin rodeos. Le sostuve la mirada sin dudar. Más de lo que alguna vez imaginé. Diego asintió pensativo. No sé si algún día podré verlo con total normalidad, pero si ella es feliz, supongo que eso es lo único que importa. No necesitaba decir más. Sus palabras eran la prueba de que, aunque aún le costaba, estaba dispuesto a aceptar nuestra relación por el bienestar de su madre. Con el paso del tiempo, Emily y yo construimos una vida juntos. Aprendimos a disfrutar de las pequeñas cosas, los desayunos tranquilos, las caminatas por el parque, las noches de conversación interminable. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y momentos de incertidumbre, pero al final, todo había valido la pena. Porque el amor no entiende de edades, de juicios ajenos o de normas impuestas por la sociedad. El amor, cuando es verdadero, simplemente es.